La encontraron donde nadie debería morir, solo, atado y en silencio bajo tierra. El camión se detuvo en medio de la niebla fría. El motor rugió una última vez y se apagó, dejando un vacío pesado que parecía engullir el sonido. Los soldados estadounidenses saltaron al barro, con las botas hundiéndose en la mezcla de lluvia y ceniza. El aire olía a pólvora vieja, a heno húmedo y a algo más. Algo que no tenía nombre, pero que todos conocían desde el desembarco. El rastro amargo de la guerra. Frente a ellos, la granja se alzaba como un cuerpo exhausto. Tejas rotas. Una ventana pendiendo de una bisagra. El portón de madera abierto a medias, golpeando de vez en cuando con el viento, como un suspiro que no terminaba nunca. Era territorio recién liberado, pero la palabra libertad aún sonaba frágil, como vidrio fino. El teniente Carter levantó la mano en silencio. El pelotón se dispersó con movimientos ensayados, pero cada paso traía su propia historia de miedo. Fusiles al hombro, dedos tensos en los gatillos, una oración muda en la garganta de algunos, recordando que los informes hablaban de actividad alemana reciente en aquella zona. Retiradas caóticas, francotiradores abandonados, trampas. Uno de los soldados, Miller, murmuró algo en inglés, tratando de alejar el mal presentimiento. Nadie respondió. Solo se oía el crujido de la madera, el chocar distante de metal contra metal, quizá un establo solitario, quizá algo peor. El cielo era de un gris sucio, sin promesa de sol. Entraron por la puerta principal con un golpe seco. El interior estaba desierto a primera vista. Una cocina helada, con platos sucios apilados, una taza volcada, una mancha de leche seca sobre la mesa. El reloj de pared se había detenido a las 3:17, como si el tiempo hubiera decidido desertar mucho antes que los soldados. «Despejado», susurró uno en voz baja, aunque nadie terminaba de creerlo. El olor cambió al avanzar por el pasillo. Menos heno, más humedad. Una mezcla de moho, madera vieja y algo rancio, como comida olvidada. Las botas resonaban huecas sobre el piso. Un retrato torcido mostraba a una familia que ya no estaba allí. Un hombre con bigote fino, una mujer con mirada cansada, 2 niños sosteniendo un perro. «No me gusta», dijo Harris, el más joven, apenas un murmullo. El teniente Carter señaló con la barbilla hacia la escalera que descendía. Una puerta pesada, entreabierta, dejaba escapar un hilo de oscuridad absoluta. Desde allí venía otro olor, más denso, transpiración vieja, humedad encerrada, algo metálico en el aire, como hierro oxidado o sangre seca. «Sótano primero», ordenó en un tono que no admitía réplica. Bajaron uno a uno. Cada escalón crujía, cargando su propia memoria de pasos anteriores. La luz de las linternas cortaba la penumbra en franjas temblorosas. Polvo en suspensión, tela de araña adherida a los cascos. El silencio era tan profundo que el simple roce de las correas contra la tela sonaba violento. Al final de la escalera, el suelo estaba frío como piedra de tumba. El haz de una linterna encontró una mesa de trabajo, herramientas oxidadas, cajas apiladas, sacos de patatas podridas, un barril volcado. Ninguna señal de soldados alemanes, ningún casco, ningún casquillo reciente. «Nada», dijo alguien. Y entonces se oyó. No fue un grito, no fue siquiera una palabra. Fue un sonido ahogado, un gemido que parecía venir de detrás de las paredes, como si la casa misma tratara de hablar después de años de silencio forzado. Las linternas giraron al unísono, buscando un origen imposible en aquel laberinto de sombras. «Cullen», susurró Carter. El gemido volvió, más débil.
entre respiración y respiración, apenas un hilo de voz, como si cada intento de sonido costara demasiado. Bryant, el más corpulento, corrió una estantería de madera. Detrás había una puerta más estrecha, casi oculta, con un candado reventado y marcas de golpes en la madera. La linterna iluminó el marco. Había astillas por el suelo y un rastro de tierra removida. Empujaron la puerta con el hombro. El chirrido del metal oxidado les estremeció los dientes. Del otro lado, la oscuridad pareció más densa aún, pegándose a las luces como una tela mojada. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Carter, primero en inglés, luego en un francés rudo, funcional. Solo respiración. Una respiración irregular, interrumpida, como si los pulmones hubieran olvidado cómo trabajar. Las luces avanzaron y de repente se detuvieron. El círculo pálido de una linterna se posó sobre algo en el suelo. Una figura humana. Delgado el cuerpo, encogido sobre sí mismo, las manos atadas hacia atrás con una cuerda sucia, el cabello enmarañado sobre el rostro, la ropa pegada al cuerpo por el sudor y la suciedad. Era una mujer. Durante un instante eterno, nadie se movió. El entrenamiento militar no enseñaba qué hacer ante algo así. En el frente, el enemigo solía tener uniforme, arma visible, mirada desafiante. Aquí, en cambio, la guerra se disfrazaba de cuerpo frágil, de piel marcada, de silencio roto. «Dios mío», murmuró Harris. Bryant se agachó primero, con miedo de tocarla, y al mismo tiempo con urgencia. La linterna de Miller iluminó el rostro. Pómulos salientes, labios resecos, partidos. El color de la piel oscilando entre el gris del agotamiento y el amarillo de la desnutrición. Ojos entreabiertos, perdidos en algún punto que no estaba allí. Había sangre seca en una comisura de la boca. Un hilo oscuro bajaba hacia la barbilla, se mezclaba con la suciedad. En el cuello marcas rojas, como si una mano hubiera apretado demasiado tiempo. La cuerda hundida en la piel de las muñecas. Las uñas desgastadas, quebradas, con restos de tierra bajo ellas, señal de lucha. «Está viva», dijo Bryant, acercando el oído a su boca. La mujer exhaló un susurro que no era idioma, apenas soplo. Sus párpados temblaron, como si el peso del mundo se hubiera depositado sobre ellos. El frío del sótano le calaba los huesos, pero debajo de esa piel exhausta todavía quedaba algo. Un pulso, una resistencia obstinada. «Retrocedan», ordenó Carter, volviendo a su dureza habitual. El teniente recorrió el lugar con la mirada, buscando lo que no encajaba. No había signos claros de presencia alemana reciente, ningún uniforme olvidado, ningún documento. Solo la mujer, el olor denso de encierro y la sensación de que habían llegado tarde a una historia que llevaba meses escribiéndose en las sombras. «Puede ser una trampa», dijo Miller, sin quitar el dedo del gatillo. «O puede ser una prisionera», respondió Harris más rápido de lo que se esperaba de él. Carter apretó la mandíbula. En el frente oriental se contaban historias de iscas humanas, de civiles amarrados en casas minadas, de cuerpos usados como carnada para distraer soldados ingenuos. La sospecha se había vuelto un instinto de supervivencia, y sin embargo, los ojos de aquella mujer no parecían la mirada vacía del señuelo. Había algo más, un miedo consciente, una voluntad quebrada pero no destruida. «Desátenla, pero solo parcialmente», decidió al fin. «Las manos primero, y no guarden las armas». Bryant sacó un cuchillo de su cinturón. La hoja brilló un instante bajo la luz temblorosa antes de cortar la cuerda. El sonido áspero de las fibras rompiéndose llenó el pequeño espacio. La mujer
Emitió un gemido ronco cuando la circulación comenzó a volver lentamente a los brazos. Sus dedos se abrieron y cerraron en un gesto torpe, doloroso. «Señora, ¿me escucha?», preguntó Carter en francés, acercándose un poco. Los ojos de la mujer parpadearon, tratando de enfocar. La luz directa la cegaba. Intentó girar la cabeza, pero el cuello le dolía, rígido como si hubiera estado en la misma posición durante días. Su garganta se movió, intentando formar palabras. Lo único que salió fue un sonido áspero, roto. «Agua», pidió Harris, ya con la cantimplora en la mano. Carter dudó un segundo, luego asintió. Harris se arrodilló lentamente, levantó con cuidado la cabeza de la mujer y acercó la boca de metal a sus labios. Ella bebió a tragos cortos, desesperados, tosiendo entre uno y otro. El agua resbaló por las comisuras, formando pequeños ríos sobre la suciedad. Mientras tanto, Miller se fijó en algo que colgaba del cuello de la desconocida. Entre mechones de cabello y manchas de sangre, un pequeño destello metálico llamó su atención. Apartó suavemente el pelo con la punta de los dedos enguantados. Lo que vio lo hizo fruncir el entrecejo. «Teniente, mire esto». Carter se inclinó, acercando la linterna. En medio de la piel marcada por el encierro, un colgante sencillo descansaba sobre el esternón. Era una cruz pequeña, fina, pero no una cualquiera. Tenía un grabado diminuto, casi borrado por el roce y la sangre seca. Una especie de emblema, 2 letras entrelazadas, apenas perceptibles bajo la suciedad. Bryant, católico irlandés, soltó un leve jadeo. «La he visto antes», dijo en voz baja. «En Normandía. Un cura francés la llevaba. Dijo que era...». Se interrumpió, buscando las palabras correctas en una memoria saturada de imágenes. «Un símbolo de la resistencia católica, de los que ayudan a los perseguidos». La palabra resistencia cayó en el aire como un fósforo encendido. De repente, la mujer atada ya no era solo una víctima anónima, podía ser mensajera, cómplice, heroína, o todo a la vez. Y con cada posibilidad crecían también las preguntas y la sospecha de que esa noche en la granja iba a ser más que una simple inspección rutinaria. Los ojos de ella, al escuchar la palabra resistencia, se abrieron un poco más. Algo brilló en lo profundo, mezclado con miedo. Reconocimiento, tal vez culpa, tal vez orgullo. «¿Habla francés?», insistió Carter, acercándose más al rostro de la mujer. La respuesta llegó en un hilo de voz quebrado, con acento extraño, mezclado, como si sus palabras hubieran viajado antes por otros países. «Un... poco». Hablaba. Eso cambiaba todo. Carter se presentó con brusquedad, dando su nombre y el de la unidad. Explicó en frases simples que los alemanes estaban en retirada, que la zona estaba casi liberada, que ellos habían llegado por informes de movimientos enemigos. Cada palabra caía sobre ella como un eco lejano. Liberada, retirada, informes. La mujer intentó incorporar el cuerpo, pero unas puntadas de dolor la obligaron a hundirse de nuevo contra el suelo. Sus manos libres buscaron instintivamente el colgante. Lo apretaron con una fuerza que no parecía compatible con su debilidad física. «¿Quién la ató aquí?», preguntó Carter en un tono contenido. Ella cerró los ojos un momento. Respiró hondo, como quien baja a buscar algo muy pesado al fondo de un pozo. Cuando habló, lo hizo despacio, como si cada sílaba fuera también una decisión moral. «Soldados, alemanes», dijo, «pero no solamente ellos». La frase dejó un espacio peligroso en el aire, un hueco lleno de posibilidades, colaboradores, vecinos,
gente sin uniforme pero con poder. Los soldados se miraron unos a otros, intercambiando una inquietud silenciosa. ¿Su nombre?, insistió Carter. Hubo un breve titubeo, como si responder significara cruzar una puerta que ya no se podría cerrar después. Lucía, contestó al fin. Me llamo Lucía. El nombre tenía una musicalidad que no era francesa. Había en él una cadencia cálida, nacida bajo otro sol. Harris frunció el ceño, como si ese detalle añadiera una nueva capa de misterio. «No es francesa», susurró. «Suena latino». El teniente lo escuchó, pero no comentó. Los ojos de Carter se habían posado otra vez en el colgante. El símbolo oculto en esa cruz era como una llave inesperada en medio de un campo de ruinas. Una llave que podía abrir historias de corredores secretos, de curas perseguidos, de niños escondidos en sacristías y sótanos. Lucía, repitió, probando el nombre. ¿Ese símbolo en su cuello? ¿Sabe lo que significa? Ella asintió con un movimiento casi imperceptible. Durante un instante, su rostro cambió. Bajo la costra de cansancio y hambre, apareció algo semejante a una luz interior, tenue pero obstinada. «Lo sé», dijo. «No es solo mío». La respuesta no satisfizo a Carter, pero le confirmó algo importante. Ella no era una campesina cualquiera atrapada por azar. Aquella cruz no era un adorno inocente. Era una declaración discreta. En un mundo donde la fe y la resistencia se habían confundido demasiado para permanecer separadas. «Escuche, Lucía», continuó él, modulando la voz, intentando sonar menos como un inquisidor y más como un hombre que necesitaba entender. «Necesitamos saber qué hacía aquí. ¿Quién la trajo? ¿Por qué la dejaron viva?» La última palabra flotó un segundo más. «Viva», como si esa condición fuese en sí misma un enigma entre tantas muertes. Lucía tragó saliva. La garganta le ardía con cada movimiento. En su mente, imágenes fragmentadas aparecían y se desvanecían. Un tren de madrugada, niños llorando en silencio, un trozo de pan partido en tres, el sonido de botas bajando una escalera muy parecida a aquella, pero en otra casa, en otro tiempo breve y eterno. «No puedo contarlo todo ahora», murmuró, con la honestidad áspera de quien ha sido empujado más allá del límite. «Empiece por algo», dijo Carter, «lo suficiente para saber si debemos confiar en usted». «¿O no?» La palabra confiar pesaba como un arma cargada. En aquel sótano nadie estaba realmente desarmado, ni siquiera la mujer recién liberada. Había verdades que podían dispararse con tanta fuerza como un fusil. Lucía desvió la mirada hacia el vacío oscuro de la esquina. Allí, donde la luz apenas llegaba, se veían marcas en la pared. Pequeños arañazos, líneas torcidas hechas con uñas o con algún objeto improvisado. Contar los días. Rezar con los dedos. Dejar huellas para que nadie, ni siquiera Dios, confundiera el tiempo sufrido con la nada. «Yo no soy francesa», dijo casi como una confesión. «Vine de lejos. Antes de todo esto, solo quería coser vestidos, ganar un poco de dinero, ir a la iglesia los domingos». Su voz, debilitada pero firme, llenó el sótano de algo nuevo. No era exactamente esperanza. Todavía no. Era contexto, historia, la prueba de que antes de la guerra los cuerpos tenían otros destinos, otras rutinas sencillas, que ahora parecían lujos imposibles. Miller torció el gesto. ¿Y cómo acaba una costurera extranjera en una granja perdida de Francia, atada por soldados alemanes y llevando en el cuello un símbolo de la resistencia?, preguntó, dejando escapar el escepticismo. Lucía lo miró. En sus ojos oscuros, por un segundo, apareció algo parecido a indignación,
un rescoldo de dignidad que no se había apagado con los golpes, el hambre ni las noches sin nombre. «Porque a veces», respondió, recuperando un poco de aire, «la gente que no importa para nadie puede moverse donde los demás no pueden». La frase impactó al pelotón más que cualquier grito, porque había verdad en ella. Los invisibles cruzan fronteras que los uniformes no atraviesan. Las manos que cosen también transportan mensajes. Las casas donde se trabaja en silencio pueden esconder más que vestidos. Carter guardó ese detalle mentalmente. Esa mujer hablaba con el cansancio de quien ha visto demasiado, pero también con la convicción de alguien que ha elegido, en algún momento, arriesgarse por algo más grande que su propia seguridad. «Vamos a sacarla de aquí», dijo al fin. «Arriba hace frío, pero no tanto como en este agujero. Y tendrá que seguir hablando, Lucía. No hoy todo, pero lo suficiente». Mientras Bryant y Harris la ayudaban a incorporarse, el cuerpo de Lucía tembló de pies a cabeza. No era solo debilidad. Era el choque de pasar, en cuestión de minutos, del silencio absoluto a la presencia de voces nuevas, de la oscuridad viscosa del sótano al vago recuerdo de la luz. Al ponerse de pie, sus rodillas casi cedieron. Sintió un mareo breve, un túnel de sombras amenazando con cerrarse de nuevo, pero apretó el colgante entre los dedos, un gesto mínimo, casi imperceptible para los soldados. Para ella, un pacto silencioso con aquello que aún le quedaba, una fe herida, pero no rendida. Mientras subían los escalones, paso a paso, el eco de sus pasos marcaba un ritmo nuevo, como si la casa misma respirara distinto al ver que uno de sus fantasmas regresaba a la superficie. Sobre sus cabezas, el cielo gris esperaba, y con él, las preguntas que aún no habían encontrado respuesta. Antes de cruzar el umbral hacia la cocina, Carter la detuvo un instante. «Lucía», dijo, «si vamos a entender lo que ocurrió aquí, tendremos que empezar por el principio. ¿Por quién era usted antes de la guerra?» Ella asintió, con un movimiento que mezclaba cansancio y resignación. El pasado que había intentado guardar para sí misma, protegido como un pequeño tesoro en medio del desastre, estaba a punto de convertirse en pieza de interrogatorio. Pero también, quizá, en su única forma de ser creída. Lucía cerró los ojos un momento, respiró hondo y dejó que su mente cruzara el océano de vuelta. Hacia aquel otro país, aquel otro barrio, aquella otra vida, donde su nombre aún no era sinónimo de sospecha, ni su fe motivo de persecución. Muy pronto, su voz tendría que reconstruirlo todo, punto por punto, como quien recompone un vestido rasgado en plena oscuridad. El olor a harina y a tinta de patrones abrió la primera puerta de su vida en Francia. Lucía llegó joven, con las manos ya acostumbradas a dobladillos y promesas. Creció en un barrio obrero, donde el viento traía noticias difíciles. Su habitación era un cuarto sobre una costurera vieja y un comercio de alimentos. Las mañanas empezaban antes del alba, con el frío mordiendo los dedos. Trabajaba en casas ajenas, cosiendo sueños que nunca eran suyos. Aprendió los nombres de los niños de las clientas por las migas en sus batas. Su castellano se mezcló con francés tosco, con risas contenidas y miradas que no siempre buscaban su compañía. La iglesia era su refugio discreto, un lugar donde la luz de vitrales parecía reparar puntadas rotas. Allí encendía una vela por su madre y otra por un futuro distinto. El cura la conocía por su devoción y por los dobladillos precisos. No era rica en dinero, pero guardaba una pobreza obstinada que la hacía transparente a los ojos de muchos.
La gente la miraba como a un objeto útil y prescindible. A veces la llamaban con nombres que pesaban más que la tela mojada. Ella guardaba las humillaciones como hilos, para usarlos después si hiciera falta. La llegada de la guerra comenzó a cambiarlo todo lentamente. Primero vinieron las miradas más largas, después los toques de queda que cerraban la ciudad como una mano fría. La comida escaseó y el silencio se volvió un arma. Las patrullas pasaban por la calle con botas que dejaban un sonido metálico en su pecho. Lucía aprendió a medir los pasos y a bajar la voz. Las clientas dejaron de recibir visitas. Algunos vecinos se marcharon sin despedirse. Otros se quedaron con miedo en los ojos. Su relación con la vecina de la planta baja, Madame Rousseau, nació de una costumbre cotidiana. Compartían el agua caliente y la plancha en días de frío. Madame Rousseau era mujer de jardín pequeño y lengua afilada. Al principio fue compañera de té y de chismes nuevos. Más tarde la desconfianza creció entre ambas, como hiedra tomando las paredes. La vecina miraba a Lucía con gratitud y con temor a partes iguales. El viento del miedo trajo rumores sobre delaciones y listas que no perdonaban. Fue en una tarde gris, con lluvia que tamborileaba sobre el tejado, cuando Lucía tomó su primera decisión que la marcaría para siempre. El sonido de pasos apresurados llegó desde la calle y un joven vecino llamó a su puerta. Tenía las manos temblorosas y la cara con aquel color de quien sabe que ha sido encontrado. Suplicó por un resguardo, apenas un momento, para ocultar un pequeño paquete. Lucía lo miró, notando cómo su pecho se comprimía con una mezcla de piedad y temor. No lo pensó en términos heroicos, solo en lo humano. Abrió la costurera vieja y escogió un forro grueso que nadie usaba. Con cuidado, cosió una pequeña bolsa dentro de un chaleco viejo. El hilo cortó sus dedos una vez, dejando una marca roja que ardió como una lengua de verdad. Madame Rousseau observó desde la ventana, con las cortinas a medio correr. Sus ojos dijeron muchas cosas: miedo, deseo de ayudar y también el cálculo de la prudencia. Lucía le ofreció al joven un té caliente y una sonrisa que era más promesa que descanso. Cerró la puerta detrás de él con manos que no temblaron tanto como su corazón. Aquella noche no durmió. Escuchó las botas lejanas y contuvo la respiración, como quien espera una tormenta que nunca llega. La fe le dio una fortaleza austera. La compasión le dejó marcas que ni la guerra podría limpiar. El pequeño gesto fue un hilo que la conectó con alguien más grande. No lo sabía aún. Pero en esa puntada escondida estaba la primera nota de una red que empezaba a abrirse. Su vida pasó de ser costura a ser encubrimiento. Dejó de ser invisible para convertirse en testigo. Y en alguna parte, una cruz diminuta esperaba convertirse en su certificado de pertenencia. Una cruz diminuta ya no era un objeto, sino un contrato silencioso con el miedo. Lucía la sintió contra la piel como una piedra tibia, como una pequeña llama que no se apagaba. Aquella noche, la ciudad respiraba con cautela. El viento empujaba hojas secas contra las ventanas. En la cocina, una olla vacía recordaba raciones reducidas y promesas rotas. Ella cosía por costumbre y por necesidad. Cada puntada contaba historias que no podía contar en voz alta. Entregó una bolsa de pan a un hombre que bajó la mirada. Su pecho se apretó con la ansiedad ajena. No preguntó su nombre. No necesitó saberlo. El símbolo en su cuello, una cruz sencilla, había cambiado el modo en que la gente la miraba. Algunos ofrecían una reverencia muda. Otros evitaban cruzar su camino por temor. Madame Rousseau observaba desde su ventana, con la persiana entreabierta.
Sus ojos eran cálidos en las mañanas y fríos por las noches. A veces dejaba una manta doblada en el umbral. Otras veces cerraba la puerta y silenciaba la habitación. El barrio se volvió un tablero de sombras. Se escuchaban botas distantes por la tarde y radios escondidas por la noche. Las patrullas reducían la sonrisa de la gente a gestos medidos. Un rumor atravesó las calles. El oficial de la zona era inflexible y gustaba de castigos ejemplares. Su nombre circulaba con respeto y terror. A la par, apareció un cura de mirada cansada y manos con harina. Llegó sin anunciarse, como hacen los que conocen atajos del alma. Tocó a la puerta con delicadeza. Lucía lo dejó pasar sin preguntar. En su bolsillo llevaba una pequeña caja de metal. La abrió sobre la mesa, y dentro había una cruz de metal envejecida. El cura habló sin prisa, con la voz baja de quien guarda secretos peligrosos. Le dijo que la cruz tenía un significado antiguo entre quienes protegían niños. No explicó más. Sus palabras eran mapas incompletos. Lucía entendió de inmediato que no era un honor, sino una responsabilidad. Pensó en la posibilidad de ser descubierta. Pensó en la cárcel. Pensó en sombras que se alargaban dentro del sótano. Aún así, colocó la cruz sobre su pecho. El frío del metal se mezcló con el calor de su piel. Fue una bendición y una sentencia a la vez. Empezó a recibir visitas clandestinas. Mujeres con mantas y hombres con miradas apuradas dejaron paquetes sin hablar. Trajeron también nombres susurrados, fechas pequeñas, instrucciones que cabían en una sola frase. Lucía aprendió a traducir la lengua de la clandestinidad. Aprendió a reconocer la diferencia entre la urgencia y la trampa. Conocía los códigos. Una vela apagada en tal ventana, un rosario enrollado en tal bolsillo. Cada signo era preciso y leve. Su taller se transformó en un refugio improvisado. Telas se apilaron para construir camas diminutas. Botones sueltos escondieron mensajes. Forros de vestidos ocultaron notas con direcciones seguras. Costuró con manos que temblaban menos por la práctica y más por la gravedad de la misión. Por la noche, cuando el viento golpeaba la persiana, escuchaba el aliento de niños que aún no conocía. Los imaginaba con los ojos grandes, con el hambre pegado a la garganta. Se dormía con el sonido de una oración que repetía como una letanía. La fe no era ya una costumbre, era un plan. Madame Rousseau osciló entre ayuda y miedo, con movimientos que parecían coreografiados por la necesidad. En una ocasión empujó una cesta con papas por debajo de la puerta y luego negó todo ante la pregunta de un vecino asustado. Al día siguiente, negó haber visto a alguien entrar en la casa. La contradicción de su alma era visible en los pliegues de su delantal. Lucía la entendía. Vivir sin opciones enseñaba a practicar la fe con reservas. Sin embargo, la presión sobre el barrio aumentó. Se volvieron más frecuentes las redadas nocturnas y los interrogatorios públicos. La voz del oficial alemán se convirtió en una presencia que afilaba el miedo. Hablaban de cuotas de obediencia y de castigos que no admitían excusas. Los susurros de posible delación circulaban como moscas alrededor de fruta podrida. Un día el cura volvió con noticias y un mapa borroso. Le dijo que la red necesitaba mujeres que supieran ocultar más que bolsos. Necesitaban hogares capaces de recibir pequeños cuerpos temblorosos. Lucía miró la cruz en su cuello. Notó que el metal pesaba más cuando la idea tomó forma. Sabía que aceptar implicaría noches sin dormir y decisiones sin retorno. Sabía que aceptar podría salvar vidas y también podría llevarla hasta el borde del abismo. Aún así,
cerró la ventana con manos firmes. Preparó una habitación pequeña en el sótano. Barricó la puerta con cajas y ropa. Colocó una lámpara que no llamara la atención. La cruz sobre su pecho pareció latir junto a su corazón. Afuera, las botas se acercaban como relojes crueles. Ella encendió una vela en la habitación oscura. Susurró una oración que fue a la vez promesa y juramento. En la casa de al lado, Madame Rousseau contó monedas y miró a la calle. Entre la lógica del miedo y la lógica del deber, el barrio esperaba su siguiente latido. La madera de la escalera suspiró al recibirlos, como si conociera secretos demasiado grandes para pronunciar. Llegaron de noche, en silencio, que pesaba como plomo sobre sus hombros. Traían consigo un frío que no era del invierno, sino de los caminos recorridos con miedo. 3 niños se apiñaron en los brazos de un hombre de rostro curtido. Lucía encendió la vela con manos que no dejaron de temblar. Su taller olía a tela, a jabón y a pan viejo. Madame Rousseau observó desde el dintel su figura encorvada como una interrogación. El mayor, un chico de 12 años, miró la habitación como si buscara un lugar donde la esperanza no doliera. Lucía les ofreció mantas que habían sido suyas y ahora eran su escudo. Sus dedos peinaron los cabellos de una niña pequeña, como si aquel gesto sanara heridas invisibles. El silencio del sótano se llenó de respiraciones contenidas y de nombres que apenas se arriesgaban a existir. Ella susurró una oración que no pidió protección para sí, sino coraje para los que no podían pedirlo. Los ojos de los niños buscaron una promesa en su rostro. Lucía no mintió. Les prometió comida y un lugar donde no fueran buscados. Les prometió ruido de máquina de coser por las mañanas, para que el silencio no fuera sospecha. Puso las telas como cortinas. Construyó un mundo entre agujas y botones. Cada trozo de tela era una palabra que no podía decir en voz alta. Madonna en miniatura colgó del cuello de la menor, símbolo que ahora latía con la misma clandestinidad que la cruz en el pecho de Lucía. Madame Rousseau entró y dejó unas galletas. Sus manos dudaron antes de entregarlas. El miedo la visitó como un huésped que no se sabe si dejar marchar. Lucía tomó las galletas sin preguntar. A los niños les habló de colores, de historias de costura que eran mapas. Les enseñó a esconderse en los pliegues de la tela. Les enseñó a escuchar los pasos en la calle como música que anuncia peligros. Una vez, muy cerca, un golpe seco hundió la cuerda del miedo en el pecho de todos. Un rumor corría por el barrio. Dicen que el oficial intensificará las batidas. Lucía apuró la vela para que su luz no delatara sombras. El mayor sostuvo a los más pequeños y los convirtió en su responsabilidad. No hubo palabras grandes ni promesas sueltas. Hubo un pacto silente entre sobrevivientes. Madame Rousseau regresó varias veces al borde de la puerta, entre la ayuda y el retroceso. Sus ojos traicionaron un mapa de necesidades. Hambre, amenaza, salario que no alcanza. Lucía la miró sin reproche. Le devolvió la humanidad con un gesto, un abrigo doblado, una dirección susurrada para conseguir harina. Alguien rompió el equilibrio con un llanto ahogado. La voz de la niña tembló y con ella se quebró la quietud. Lucía se inclinó, la meció en brazos que habían conocido pesares. Le habló bajito, con palabras cortas como pasos, y la calma volvió. Esa noche aprendieron a orar con los labios sellados. Aprendieron a convertir el miedo en una cadena de acciones pequeñas. La ciudad proyectaba sombras largas, y las botas del enemigo se acercaban como un reloj cruel.
Ellos durmieron juntos, envueltos en telas y promesas. Lucía vigiló la puerta hasta que la madrugada deshizo sus propios temores. Sabía que los días siguientes exigirían decisiones más duras. Sabía que ese refugio necesitaría más manos, más mentiras bien dichas y más silencios verdaderos. Se durmió con la cruz contra su piel, escuchando los latidos de las respiraciones que había escogido proteger. La cruz contra su piel era ahora una hoja afilada de decisión. La aldea respiraba con una calma fingida. Botas resonaron primero en la calle principal. El polvo se levantó como si la tierra supiera del peligro. Un oficial alto descendió del auto con una mirada de hielo. Sus ojos eran mapas de cálculo y antipatía. Caminó casa por casa con una libreta áspera en la mano. Preguntó nombres con voz templada y lenta. La vecina Madame Rousseau fue la primera en hablar. Sus manos temblaron mientras ofrecía un paquete de pan mezclado con excusas. El oficial escuchó con atención y con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Inspeccionó ventanas, revisó cobertizos y olfateó silencios. Sus soldados abrieron cajones sin pudor ni prisa. El silencio pesaba como una losa sobre las conversaciones pequeñas. Lucía cerró la costura del delantal con dedos que no mentían. Sintió el peso del símbolo contra su piel, cálido como corazón. Cuando el oficial llegó a su puerta, el aire mutó en alarma. Tocó con respeto medido, esperando permiso. Lucía abrió solo lo suficiente para que su mirada fuera medida. Sus ojos hablaban en latidos cortos y contenidos. Él observó la casa con la calma de quien cuenta historias falsas. Vio hilos tirados, telas apiladas y una máquina de coser antigua. Notó marcas recientes en las ropas, puntadas que escondían más que parches. Preguntó por los papeles de identidad con voz suave. Lucía mostró documentos que sudaban en sus manos. Él sonrió cuando vio la falta de notables. Su sonrisa fue una promesa fría de consecuencias. Interrogó sobre vecinos y rutas de mercado con tono casual. Al pronunciar la palabra niños, su voz se endureció como piedra. Lucía supo que el peligro ya no era rumor. Sintió un sudor frío correr por la nuca. El oficial dejó caer una frase como una moneda al suelo. Si no colaboraban, las reprensiones serían ejemplares. Señaló con el mentón hacia la plaza, hacia las casas que aún respiraban. Dijo que la ciudad valoraba la obediencia por encima de la misericordia. Las palabras cayeron en la habitación como bombas silenciosas. Madame Rousseau cruzó la mirada con Lucía, temblando por dentro. Lucía negó con la cabeza, de forma apenas perceptible. Su silencio fue más ruidoso que cualquier alegato. Otras mujeres en la calle se cerraron como caparazones. El oficial dejó claro su tiempo y sus pruebas futuras. Tomó notas, garabateó algo sobre la libreta áspera. Antes de irse, se inclinó con distancia teatral. Miró el símbolo en el cuello de Lucía sin tocarlo. Preguntó por su significado con un tono que olía a amenaza. Ella guardó la tradición en la garganta y negó cualquier revelación. Sus palabras fueron medidas y pequeñas, cargadas de fe. El oficial se alejó, creyendo que había plantado semillas de miedo. Sus soldados arrastraron sus botas, dejando un rumor de amenaza. La noche aceptó de nuevo a los que vivían con mentiras necesarias. Lucía cerró la puerta con un temblor que no aflojaba. Abrazó a cada niño en su memoria, repitiendo oraciones en voz baja. Su decisión prendía una vela en la oscuridad, pero también atraía ojos. Afuera, la aldea se fue quedando en un silencio vigilante. La cruz debajo de su ropa era ahora un juramento y una condena.
La mañana siguiente trajo pasos que no eran suyos, y la aldea despertó con el sabor metálico del miedo. Lucía respiró en la penumbra, sintiendo cada hebra de su suéter rozar la cicatriz caliente en su cuello. Le pidieron que ayudara en una transferencia. Le prometieron un atajo seguro y niños que necesitaban abrigos. Ella se vistió con cuidado, escondiendo agujas y mensajes cosidos en dobladillos. El camino hasta la granja fue largo por sendas que conocía con la memoria de quien ha salvado vidas a escondidas. El aire llevaba olor a heno húmedo y orina de animales. Un perro ladró a lo lejos y nadie respondió. Al llegar, no encontró manos amigas, sino figuras en sombra, caras que no reconocía. La luz de la cocina era un ojo amarillo. Uno de los hombres la agarró del codo con manos de hierro. Sus dedos eran un rímel que borraba nombres. La voz del oficial alemán apareció tras una puerta abierta, templada y afilada. Le exigió que hablara. Le dijo que las redes tienen nombres, agentes y signos. Señaló la cruz que asomaba bajo su blusa, como si fuese una prueba tangible. Lucía negó con voz pequeña y firme. Repetía que protegería a los niños con lo último que le quedara. El oficial se acercó hasta oler su miedo. Le ofreció el silencio como moneda de cambio. Le mostró fotos, papeles, testigos comprados por la amenaza. No habló. Le arrancaron la cinta de los cabellos con gesto brutal, buscando más que dolor. La interrogación fue una sucesión de golpes secos, como puertas cerrándose. En un rincón, un par de botas se paseó por el barro, midiendo con pasión. Cuando la obstinación de Lucía fue inútil para quebrarlos, la lección fue decidida. La arrastraron al sótano con cadenas de palabras. Allí la amarraron a una viga, sus muñecas rozaron astillas, su espalda sintió frío y humedad. Le colocaron una cuerda en la garganta, como si quisieran coserle la obediencia. Le dejaron una vela apagada. El oficial pronunció sus condiciones en voz baja. Quería nombres y señales. Querían el significado de la cruz que llevaba sobre su piel. Ella contestó con una oración apenas audible. Su fe llenó la estancia como un aliento clandestino. En la insistencia del torturador, ella mantuvo su silencio. Sus labios repitieron la misma plegaria hasta que su voz se quebró por el esfuerzo. El oficial, satisfecho en esa crueldad, decidió que la mejor intimidación sería exhibirla como advertencia. Ordenó que la ataran en un lugar visible de la granja. La arrastraron por el barro hacia el portal principal, donde la luz del día podía juzgarla. La dejaron con las manos a la espalda, las rodillas arañadas, la ropa hecha jirones por el forcejeo. Sobre su cuello, la cruz quedó a la vista como una marca que provocaba preguntas feroces. La ataron con tanta prisa que la sangre se olvidó de su calor natural. Antes de marcharse, el oficial escupió una última palabra: traición. Luego se fue con sus hombres, dejando pasos que se llevaron el eco de su crimen. La granja quedó vacía de voces humanas, salvo por el viento que jugaba con pajas y el gemido leve de Lucía. Ella quedó sola, amarrada, con la noche como única compañía. Pensó en los rostros pequeños que había prometido salvar y en la oscura ley que mantiene los juramentos. Su fe se convirtió en una luz tenue en su pecho. Esperó que alguien llegara. Esperó que la encontraran antes de que el juicio de los vivos dictara una sentencia injusta. Espalda contra madera, respirando con voluntad, ella todavía murmuraba plegarias como si fueran mapas. El olor a paja y humedad llenó el aire junto a su boca, tenue como un recuerdo de hogar. La luz que entraba por la puerta a medias dibujó líneas de polvo en el rostro de Lucía.
Respiraba con esfuerzo, cada inhalación una decisión. Sus labios temblaron y una palabra escapó en voz baja. «Ayuda», dijo, como si nombrarla fuera a invocar aquello que temía. Pasos apagados resonaron en la cocina, voces en inglés y un murmullo de órdenes convertidas en preguntas. Un hombre joven abrió la puerta del sótano con la cautela de quien entra a un territorio desconocido. Sus botas crujieron en las tablas podridas. El pelotón avanzó en formación lenta. El silencio en la granja fue un segundo animal, vigilante y desconfiado. Uno de ellos se agachó, la mirada tanteando heridas y vida. Su mano sostuvo la barbilla de Lucía con sorprendente suavidad. La cruz en su cuello llamó la atención de inmediato. No era una joya vistosa. Era un objeto pequeño, gastado, con trazos hechos a mano. Un oficial empezó a interrogar con voz templada. Sus preguntas eran herramientas, no golpes. Lucía respondió con dificultad, el hilo de su historia saliendo en suspiros. Contó cómo había acogido niños que no podían hablar con sus nombres. Dijo sus caminos en la noche y los escondites detrás de chamizos. Su voz se quebró al mencionar la última transferencia. Recordó la trampa en la granja. Recordó las caras que ahora vagaban en su memoria como sombras huidizas. El oficial escuchó en silencio, midiendo cada detalle. Un soldado más joven acarició su cruz con la punta de los dedos. «He oído hablar de estas marcas», murmuró. El capitán se apoyó en el dintel y cerró los ojos un instante. Su rostro reveló un recuerdo. En su chaqueta llevaba papeles arrugados que asomaban por una cartera. Había leído informes sobre redes religiosas que salvaban niños religiosos y no religiosos. Algunos símbolos se repetían en esos informes. Ese objeto podría ser una señal de esperanza, o podría ser una trampa. La vecina llegó antes de que la decisión se tomara. Su llegada trajo consigo el sonido de su falda y aire cargado de miedo. La reconocieron. Era quien había visto a Lucía entrar y salir. Los soldados la trajeron arrastrada por una mezcla de curiosidad y precaución. Sus manos temblaron al acercarse a la mujer amarrada. Sus ojos evitaron el símbolo con rapidez. «Ayudaba, sí», dijo en voz baja, «pero también hablaba con extraños, y yo pensé en proteger mi casa». Su confesión no alivió las dudas. Añadió capas de complejidad. No era una absolución, tampoco una condena. El oficial preguntó por nombres y rutas. La vecina murmuró fragmentos, nombres tallados con miedo. Lucía negó los nombres con la cabeza, incapaz de hablar por el dolor. Su rostro mostró decisión, como una piedra pulida por agua. El capitán exigió pruebas. Miró la granja con nuevos ojos. Buscó señales de paso en las tablas del piso. Indicios aparecieron como pequeñas geografías del delito y la caridad. Un escondite tras el horno. Marcas en las paredes de polvo reciente. Huellas diminutas que terminaban en el umbral. Cada descubrimiento tejía una historia más explícita. La duda se volvió menos fría, más llena de humanidad. El soldado que había tocado la cruz reclamó atención. Dijo que había oído a un capellán hablar de esa marca en la retaguardia. Las palabras del capellán aún sonaban en su memoria. Mencionó una red de católicos que entregaban niños a familias seguras. Dijo también que algunos símbolos eran variaciones de cruces simples. El oficial pidió a uno de los hombres que buscara documentos en la cartera del capitán. Encontraron notas. Un informe recortado mencionaba células religiosas y símbolos comunes. La voz del capitán adquirió otra textura. Se acercó a Lucía con una mezcla
de respeto y cautela. «Explícame», pidió. Ella inhaló, el aire frío pegando en sus pulmones. Habló de una mujer mayor en la ciudad donde aprendió a coser. Habló de la cruz entregada en secreto. Dio nombres de lugares, no de personas. Habló del juramento silencioso que hizo por cada niño. Su relato no fue grandilocuente, fue de una modestia feroz. Cada palabra era una hebra que ataba su fe a su riesgo. La vecina observaba y su rostro cambió de incredulidad a una comprensión tardía. Sus manos buscaron la tela de su delantal como si fuera un ancla. El capitán no ofreció ahora veredictos. Miró a sus hombres y luego a la mujer que respiraba con esfuerzo. Decidió que había suficiente para investigar más a fondo. Ordenó a un soldado que vigilara a Lucía. Quiso recopilar pruebas antes de tomar medidas. El viento movió la puerta con un susurro. Afuera, el mundo continuaba su marcha de guerra y hambre. Dentro, las sombras de aquella granja empezaban a revelar su secreto. Lucía cerró los ojos un instante. Murmuró una oración breve, no por sí misma, sino por los niños que aún estaban en manos de la noche. La espera, esta vez, se llenó de una promesa distinta. No de juicio inmediato, sino de un posible reconocimiento. La cruz en su cuello permaneció, humilde y desafiante, contra la piel herida. Sus manos, aún atadas, apretaron el borde de su vestido con fuerzas nuevas. Nadie la liberó todavía. Pero el rumor de que su historia podría ser verdadera comenzó a abrir una rendija en la certeza del capitán. Esa rendija sería suficiente para buscar más, para encontrar a quien le había dado la cruz, para descubrir la red que latía en la sombra. La noticia llegó envuelta en papel amarillento y tinta corrida por la lluvia reciente. Un joven capellán caminó por la granja con pasos que parecían oraciones. Llevaba consigo documentos capturados en una iglesia cercana. Abrió uno sobre la mesa, con manos que temblaban por la humedad y el cansancio. El capitán se acercó, inclinando la cabeza hacia las palabras escritas en francés y latín. Allí, entre nombres y direcciones, estaba dibujada una cruz ligeramente distinta. No era una cruz común. Tenía un brazo pequeño, como un abrazo que protegía. El capellán habló con voz grave y pausada, citando órdenes y reportes clandestinos. Dijo que esa variación marcaba redes católicas que escondían niños perseguidos. Lucía escuchó, y un hilo de disculpa o alivio cruzó su rostro pálido. Su voz surgió, rota pero firme, como un himno murmurado en la oscuridad. Contó quién le entregó la cruz en una noche sin luna. Fue una mujer mayor, costurera también, que le enseñó a doblar mantas como quien esconde nombres. Le dijo que la cruz era más que símbolo. Era un juramento sellado con pan compartido y promesas susurradas. Lucía describió noches de frío, donde los llantos se apagaban con mantas y rezos. Habló de niños que llamaban a las escondites con voces de esperanza. Confesó cómo aprendió a cambiar nombres y a escribir fechas en pequeñas ropas. Cada prenda llevaba una marca secreta, un mapa para quienes vendrían después. Mientras hablaba, sus manos, libres ahora, tocaban la cruz con reverencia y culpa. La vecina la miró, el rostro calcado de sorpresa y remordimiento. No había entendido la magnitud de aquellos silencios. Recordó piezas de tela entregadas en la noche, miradas apresuradas por la ventana. Comprendió, finalmente, que la costura de Lucía no era solo trabajo. Era defensa encubierta y entrega de vida. Su voz tembló cuando confesó su miedo y su envidia a la vez. Dijo que imaginaba que denunciarla sería segura autoprotección. Admitió que a veces cerró puertas
por miedo a represalias. Al escucharla, el capellán cerró los ojos y murmuró una plegaria por las almas cansadas. El capitán observó cada gesto, calibrando la verdad sin precipitar juicios. En la estancia, el aire olía a café frío y a pólvora lejana. La cruz en el cuello de Lucía brilló bajo la débil lámpara, como si rechazara ser objeto de sospecha. Un soldado se acercó, obligando a ver que aquella insignia no era decoración. Eran marcas de identidad moral, de redes que funcionaban a escondidas. La narración completó huecos, y las piezas encajaron con una tristeza profunda. Los rostros que antes dudaban comenzaron a inclinarse hacia la compasión. La granja dejó de ser simplemente escena de interrogatorio. Se convirtió en santuario improvisado, con heridas que pedían cuidado y justicia. Ahora la luz que antes delataba sombras parecía calentar rostros exhaustos. El oficial la registró formalmente como colaboradora y víctima, con voz firme. Ordenó cuidados inmediatos y protección discreta contra cualquier represalia local. Un enfermero fue llamado, manos calmadas que sabían sostener heridas. Lavaron la suciedad de su rostro con agua tibia. El paño que cubría la cruz fue retirado con cuidado reverente. La cruz relució limpia por primera vez aquella noche. La vecina se acercó despacio, los ojos cargados de vergüenza y alivio. No hubo disculpas grandiosas, solo un gesto pequeño y vacilante. Ofreció un pañuelo lavado con el perfume antiguo de casa. Lucía aceptó el pañuelo con dedos que temblaban, no con superioridad. Habló pocas palabras, cada una medida contra el cansancio. «No me siento heroína», dijo ella, con la voz baja y firme. Había victorias discretas y pérdidas que ninguna fe podría borrar. «Acepto mis errores», continuó. «Acepto haber amado con los medios limitados». Su resignación era lenta y también una forma de coraje. Los soldados mantuvieron distancia respetuosa, ojos cansados soltando pequeñas misericordias. No hubo celebración alta, solo una continuidad de cuidado y calma. La vecina puso la mano sobre su hombro, gesto simple y pesado. Por un momento, el mundo se redujo al olor de lavanda y pan. Fuera de allí, la guerra continuaría con su ruido distante e insistente. Aquí dentro había camas improvisadas, mapas doblados y promesas silenciosas. La cruz en su pecho se volvió más que un signo religioso. Era un contrato no escrito entre madres, costureras y sueños rotos. Lucía recordó rostros pequeños que pasan por la memoria como estampas. Algunos nombres volvían en plegarias, otros permanecían solo como silencio. Reconoció la gratitud que no necesitaba ser dicha en voz alta. Su fe sobrevivió, pero quedó marcada por preguntas sin respuesta. Había ahora una madurez callada, una manera nueva de rezar. No pedía absolución. Pedía solo que los niños fueran recordados. El oficial aprobó con un gesto y volvió a los papeles, gesto simple. Lentamente, la comunidad de la granja se reorganizó en torno al cuidado. Hubo provisiones traídas, hogazas calientes y una manta extra tendida. Lucía cerró los ojos mientras alguien peinaba el cabello enredado. El dolor en sus manos era recuerdo vivo del trabajo de costura. Dijo una oración corta, sin grandilocuencia, con la boca cansada. Las palabras cayeron como paño sobre los hombros, calentando la respiración. En la puerta, la noche proyectaba siluetas largas de árboles y humo. El sonido distante de bombardeos recordaba que el mundo permanecía inconcluso. Aún así, había paz por dentro, pequeña y decidida, como una vela. La cámara imaginaria se demoró en el símbolo limpio sobre su pecho. Era recuerdo de tantas mujeres invisibles
que arriesgaron todo por desconocidos. La historia no terminaba con triunfo absoluto, sino con continuidad de cuidado. Lucía respiró hondo, aceptando lo que podía, dejando el resto al viento. Hubo lágrimas, pocas y contenidas, como lluvia fina sobre paño grueso. La vecina dijo el nombre de un niño salvado y sonrió tímida. Ese nombre se volvió promesa tangible, hilo que aún unía destinos dispersos. El oficial hizo anotaciones rápidas, palabras que sellaban cuidado oficial. Cuando la noche avanzó, las voces disminuyeron hasta susurros acompasados. Lucía permaneció despierta, sintiendo el peso leve de la protección recién conseguida. Pensó en las manos que nunca más vería y en las que volverían a aparecer. Había culpa, había consuelo y un hilo tenue de esperanza creciente. Sintió la fe cambiada, menos certeza, más compasión en su centro. Al amanecer, cuando las primeras aves se atrevieron a cantar, nadie alborotó. La granja respiró como si también quisiera seguir viviendo. El oficial partió dejando órdenes claras y una mirada que prometía retorno. Las mujeres conversaron bajito, cosiendo ropas y memorias con las manos. Lucía se levantó, vacilante, y tocó la cruz con los dedos. No necesitaba aplausos. Necesitaba solo días para respirar. Se expandió una calma mansa, que no borraba dolores, pero los aquietaba. El símbolo relucía ora como medalla, ora como cicatriz de acero, y en ese brillo estaba la historia de tantas manos invisibles cosiendo futuros. La narrativa se cerró sin explicaciones grandiosas, preservando el misterio del sacrificio. Lucía caminó hacia la ventana y miró las colinas silenciosas. Hubo un retorno interior notable, como si algo dentro de ella reconociera paz. No borró memorias, sino que las acogió, haciendo de ellas nueva fuerza. La cámara imaginaria se alejó lentamente, dejando el cuarto con su luz tenue. La última imagen quedó en el símbolo limpio sobre la piel, silencio elocuente. Si estas palabras encontraron tu corazón, camina con nosotros en las próximas historias.